verdad que es bonito poder estar aquí en la iglesia juntos, en armonía, alabando al Señor, ¿no? Me venía ahora justo al acabar de la alabanza o una canción de hace muchos años, ¿no? Que decía así, ¿no? Que Dios me ha dado un canto, ¿no? Así decía la canción, Dios me ha dado un canto que los ángeles no pueden cantar. Y decía a continuación la canción el por qué, ¿no? Porque su sangre por mí en la cruz derramó. Redimidos somos, decía la canción, ¿no? Redimidos somos. Entonces es un canto que solo los redimidos con la sangre del Cordero podemos cantar. Ni los ángeles pueden cantar esa canción. Tendrán otras canciones, está claro. Pero los redimidos con la sangre del Cordero solo pueden cantar ese canto, ¿no? El saberse y el sabernos que hemos sido lavados, que hemos sido salvados, que el Señor pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, es algo que no puedes llegar a entenderlo, ¿no? Pero te pone los pelos de punta, ¿no? Y por medio de su gracia y de su Espíritu pone en nuestro corazón ese agradecimiento y ese amor hacia Él, ¿no? Muy bien, pues seguimos con la predicación sobre Marcos y me gustaría hablar por poner un poco el contexto de las últimas predicaciones, ¿no? Por donde nuestros hermanos fueron y lo que nos hablaron, los que nos habló la palabra del Señor, ¿no? En Marcos 11 dice que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo, ¿no? Y vemos que Jesús estaba muy indignado porque habían convertido la casa de oración en una casa, en un sitio de mercado, ¿no? Y el Señor Jesús eso le indignó mucho, ¿no? Y echó a todos los cambistas y a todo, ¿no? Y luego, un poco más para adelante, los fariseos, los escribas, le dijeron al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Fijaros, ¿con qué autoridad haces estas cosas, no? Y el Señor Jesús les hizo una pregunta y como no contestaron esa pregunta, pues como es tan sabio nuestro Señor, pues le dijo, yo tampoco voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas, ¿no? Y luego la predicación pasada, pues nuestro hermano nos comentó también sobre un dueño de unas viñas que había plantado y que pues pasó el tiempo y había mandado a unos obreros suyos para recoger el fruto de esas viñas, ¿no? Y resulta que mandó a unos y los trataron mal, mandó a otros y también los insultaron y les pegaron y les trataron mal, ¿no? Y por último dice, bueno, pues si no me han hecho caso así, voy a mandar a mi hijo, ¿no? Y a ese hijo que mandaron resulta que lo mataron, ¿no? Y lo echaron fuera de la viña. Este es un poco el contexto, ¿no?, de las predicaciones últimas, ¿no? Y podemos ver para como contexto al texto de hoy que estaba ya en la última semana antes de la crucifixión, ¿no?, de nuestro Señor, ¿no? Antes de que Él pusiera su vida y le encerraran como lo encerraron también entre estos religiosos, ¿no? Y me gustaría que leyéramos el texto de Marcos 12, 38 al 40. Que abriéramos las Biblias, Marcos 12, 38 al 40, ¿no? Y vemos que es una de las últimas disputas que tiene el Señor Jesús, ¿no?, con los escribas y con los fariseos, ¿no? Para entender todo lo que a continuación luego vamos a leer y vamos a explicar, ¿no? Jesús les decía la doctrina, estaba justo en los versículos anteriores, habla de que Jesús estaba en el templo, estaba enseñando en el templo a muchas personas, dice, ¿no? Y en ese momento, dice, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza, lo que el Señor les estaba enseñando, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fijaros, son 3 versículos, y aquí vemos al Señor Jesús
que estaba preveyendo a su pueblo, ¿no? Al pueblo, a sus discípulos que se guardaran de los escribas, ¿no? Y aquí nos da algunos datos, ¿no? Importantes, ¿no? Y dice palabras tan fuertes como que devoran las casas de las viudas, ¿no? Y me he explicado qué quiere decir, ¿no? Nos podemos explicar o nos podemos en esta mañana preguntar qué quiere decir que devoraban las casas de las viudas, qué acusación tan fuerte, ¿no? Del Señor a los fariseos, a los escribas, ¿no? Vale, pues para eso me gustaría que fuéramos al Evangelio de Mateo, porque Mateo nos da mucha más información para entender estos 3 versículos de Marcos, ¿no? Y me gustaría leerlos. Y es en Mateo 23, y lo voy a leer en 2 partes. Y dice así, 23, empezando por el 1. Es el mismo texto, es el texto paralelo, ¿no? Del de Marcos. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, pues aquí un poco Mateo nos pone más en contexto sobre lo que vamos a ver a continuación, sobre el enfado que el Señor Jesús tenía con los escribas y con los fariseos, ¿no? Era la última semana, como he comentado, y estaba una semana 7 días del Señor, pues fuera crucificado por nosotros, ¿no? Y llevaba, pues, trajinando con ellos mucho tiempo, ¿no? Se cree que el Señor Jesús estuvo, pues, sobre la tierra 3 años, ¿no? Y esta era su última semana. Yo creo que ya se había dado cuenta, pues, que tratar con esta gente era difícil. Continuamente lo que había visto el Señor Jesús sobre ellos es que querían ir continuamente a pillarle, ¿no? A ver si le pillaban en alguna cosa, a ver si le desacreditaban continuamente. O sea, el espíritu de los escribas y fariseos no era un espíritu de aprender y decir, bueno, este hombre es un maestro que quiere enseñarnos. No era ese espíritu, sino un espíritu de pillar a la gente, ¿no? Y aquí vemos que nos dice en el primer versículo, en la cátedra de Moisés, ¿no? El Señor le dio a Moisés su ley, ¿no? Y Moisés se la pasó a Josué. Josué se la transmitió a los ancianos y jueces y oficiales. Y los ancianos se la pasaron a los profetas. Los profetas se la dieron a los escribas y fariseos. Conclusión, el Señor Jesús les estaba diciendo, la ley es buena, la palabra de Dios es buena y debéis obedecerla. Los 10 mandamientos se basan en 2 principios. El primero es en la reverencia y el segundo en el respeto. La reverencia a Dios, a su nombre y a los padres que Dios nos ha dado. Y el respeto a la vida de las personas, a sus posesiones y a su buen nombre. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estos principios son eternos. El Señor nos los dejó en su palabra porque son eternos. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ¿y qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Estaban saltando lo fundamental, lo que venía del corazón de Dios, el carácter de Dios. Invalidaron su palabra
creando cientos de ritos, reglas y normas, y las convirtieron en cargas, como luego veremos aquí más para adelante su palabra, en cargas insoportables de llevar por el pueblo, cargas insoportables. Lo que eran los mandamientos de Dios, los convirtiendo en ritos y cargas insoportables. Y como nos dijo nuestro hermano Matías el domingo pasado, dijo que quisieron apropiarse del reino del Señor, ¿no? Y cuando vino ese rey, no lo aceptaron, ¿no? Y lo rechazaron, ¿no? También dice el comentarista William Barclay sobre las reglas y los ritos que ponían los fariseos, ¿no? Y en estas reglas, estos ritos ayudaban al pueblo a remontar en las situaciones difíciles que vivían, o eran como un peso muerto que les hundía cada vez más. Los estimulaba o los deprimía, los ayudaba o los oprimía. ¿Era algo que les llevaba o era algo que ellos tenían que llevar? Y a continuación sigue diciendo, siempre que la religión se convierte en un asunto deprimente, de carga y no trae libertad al hombre, deja de ser lo que Dios quiere para el hombre. Fijaros, siempre que la religión oprima al hombre, no es lo que Dios quiere para el hombre, ¿no? Dios desde el principio creó al hombre para tener una relación íntima con él, una relación de amor y de respeto, y que el hombre, por encima de todo, fuera feliz al lado del Señor. Eso era lo que el Señor quería para el hombre, y ese es el fundamento con lo cual Dios creó al hombre, para tener una relación íntima con el Señor, y que el hombre con eso fuera feliz, ¿no? Pero los escribas dieron totalmente la vuelta a lo que Dios quería con el hombre, absolutamente meticulosos con el diezmo, como hemos visto y veremos, absolutamente meticulosos con el diezmo, pero luego culpables de la mayor de las injusticias. Eran meticulosos en unas cosas, pero eran culpables de unas tremendas injusticias. Eran duros, eran arrogantes, implacables y crueles con la gente, olvidando lo esencial de corazón de Dios, lo que Dios quería para su pueblo, que era la misericordia, el hacerle justicia y la fidelidad a Dios y a su palabra. Eso lo olvidaron por completo. Por medio de sus ritos y de sus normas, asfixiaban a la gente. Y la misericordia, la gracia, la fidelidad a Dios y el hacerle justicia, lo olvidaron por completo. Pero por lo que Jesús más se indignó y fue más grave todavía, no solo es por esto, sino más grave todavía, el motivo de las duras palabras que empleó con los escribas y fariseos, que a continuación vamos a ver, esas duras palabras que el Señor usa con ellos, es porque su hipocresía, la hipocresía de los fariseos, su falsedad y su pecado, no se quedó solo en ellos, ¿no? Se lo transmitieron a los demás, ¿no? A los prosélitos que hacían, como nos dice la palabra, que hacían no sé cuántos kilómetros para hacer prosélitos, ¿no? Y a esos prosélitos, la gente que alcanzaban, les hacían 2 veces más hijos del infierno. Fijaros qué palabras que ahora vamos a leer. Los hacéis 2 veces más hijos del infierno que ellos. Ni entraban ni dejaban entrar al pueblo. Esto es por lo que Jesús tenía esa indignación tan fuerte. Porque lo que ellos hicieran, de acuerdo, ellos darán cuenta al Señor, pero que hicieran eso con su pueblo, eso era tremendo, tremendo. Yo creo que el Señor a esto le dolió profundamente, ¿no? Porque lo que vamos a leer ahora, para que tengáis ese contexto, es pues, ver al Señor enfadado, serio y muy contundente, ¿no? con estas autoridades religiosas, ¿no? El Señor vino por los suyos, ¿no? Como lo dice su palabra. Y ellos, a su pueblo, no les dejaron entrar. Es tremendo, no les dejaron entrar. Jesús estaba totalmente indignado y decía que les hacía 2 veces más hijos del infierno que ellos, ¿no? Y voy a leer otra parte de Mateo, ¿no? Donde el Señor Jesús nos sigue aclarando y nos sigue diciendo pues, lo que eran estas personas, ¿no? Estos líderes que el Señor Jesús trató con ellos durante 3 años. Durante 3 años, para hacerles cambiar su corazón. El Señor quería que ellos cambiaran su corazón, que cambiaran su actitud, y vio que no, que era como una pared.
Y lo malo de todo es que a los demás les enseñaban lo mismo, ¿no? Y en Mateo 23, yo lo leo, no hace falta que lo busquéis, 23, 13, después del versículo que dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, a continuación empieza diciendo, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y sigue diciéndoles, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tregáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y ya acabo, y a continuación le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pues tremendo, qué texto, ¿no? Qué texto. Vemos el enfado de nuestro Señor, ¿no? Y el dolor que tenía, porque estaban haciendo prosélitos que le estaban haciendo hijo del infierno. Señor Jesús, que hablando en su trono con el Padre, decidieron que bajara a esta tierra para dar su vida por su pueblo. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le aceptaron, le rechazaron, ¿no? Y estos eran, los escribas y fariseos, eran uno de los puntales, con lo cual muchos de los del pueblo del Señor se perdieron, ¿no? Y les estaban haciendo hijos del infierno. Fijaos el enfado del Señor Jesús por esto. Tremendo, tremendo. Se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y dices, ¿qué tengo yo en esto, no? ¿Qué tengo yo en esto, no? Estoy haciendo yo algo parecido, que Dios me libre, ¿no? Que Dios me ilumine y que me haga ver, ¿no? Porque este espíritu está también en los tiempos que hoy vivimos. Tenemos que revisar nuestra vida, ¿no? Todos, en estos aspectos. Primeramente en nosotros con los demás, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los hermanos aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos que releer estos textos y escudriñarlos y pedir ayuda de Dios que nos libre de hipocresía, que nos libre de injusticias y de hacer el daño que podemos hacer a los demás. Que Dios nos libre, ¿no? Que Dios siga haciendo su obra a nosotros y nos siga transformando a la imagen de Cristo, ¿no? Y amén, amén, que Dios siga trabajando con nosotros. Porque es tremendo, cuando lees estos textos, te pones delante del Señor y dices, Dios mío, líbrame. En el versículo 4 decía, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué bueno, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pues sigamos examinándonos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Y que Dios nos libre de hacer esto con nadie, con nadie.
porque es algo que el Señor estaba denunciando de una forma tremenda, ¿no? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, en el versículo 5. Pues enseñan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ¿no? Y esto es algo, pues claro, pues en su día, pues como todo, ¿no? Pues lo estudiamos, ¿no? Y lo estudié, ¿no? Pues en el seminario, ¿no? Pero he tenido que buscar, ¿no? ¿Qué significaba todo esto, ¿no? Y claro, vemos que en el libro de Números 15, 13, del 37 a 41, nos dice así: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. O sea, que el Señor les había mandado que esos vestidos que llevaban, que se los hicieran por generaciones, y que pusieran una franja de cordón azul. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, pues esto es lo importante, lo que viene a continuación del versículo. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra. Fijaros qué importante y qué distinto de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Para que os acordéis de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no solo que ellos no lo estaban haciendo, sino que estaban impidiendo que el pueblo lo hiciera, con esos ritos y esas normas tan aplastantes que tenían, ¿no? Ellos estaban henchidos de orgullo, ¿no? De enaltecimiento, ¿no? Para que los hombres los vieran, ¿no? Eso es lo que el Señor les denuncia, para que los hombres os vean, ¿no? Estáis ahí, mirar qué santos somos, ¿no? Estarían diciendo ellos. Claro, y la gente en el pueblo, si estos son las máximas autoridades, los que nos enseñan, hay que hacer como ellos. Fijaros, qué santos son, cómo se encuentran, qué bien vestidos, Y el Señor Jesús los denunció que era todo hipocresía, ¿no? Que era todo exterior, ¿no? Qué santos somos. Pero luego oprimían al pueblo con cargas insoportables. Muy bien eso. Y luego el pueblo, con esas cargas que les asfixiaban, muy fuerte. Y sobre todo, y lo más fuerte, es que les privaban de su salvación. Les privaban de su salvación. El versículo 14 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». Y mirando pues todo este contexto, ¿qué pasaba con esas viudas, ¿no? Que el Señor Jesús usa palabras y verbos y adjetivos tan fuertes: devoraban las casas de las viudas. Eso es algo... El Señor Jesús lo estaba diciendo y es lo que estaban haciendo. Si a lo mejor lo dice otro, puede dudar, pero no, era el Señor Jesús que se lo estaba diciendo cara a cara, ¿no? Devoráis las casas de las viudas. Es una expresión tremenda. O sea, no las estaban haciendo daño, no, las estaban devorando, las casas de las viudas. Vale, porque es que tenían un control muy férreo en aquel entonces estos líderes religiosos sobre las viudas. Tenían un control muy férreo. El Señor en su ley les decía que las protegieran. Y ellos tenían ese control, sabían quién eran viudas y sabían qué poder tenían esas mujeres viudas, económico, si tenían mucho o poco. Vale, pues por medio de esos impuestos que les ponían y esas extorsiones bajo el pretexto de hacer servicios, iban luego a hacer servicios en el templo, ¿no? Y grandes oraciones, les cobraban esos dineros, les sacaban esos dineros a las viudas y les quitaban lo poco que tuvieran, lo poco o lo mucho. Se lo quitaban lo poco o lo mucho. Tremendo. Con el pretexto de luego ir al templo y hacer largas oraciones que además las hacían para que todos lo vieran. Y claro, y esas personas que incluso les quitaban ese dinero y se aprovechaban de ellas, los veían: mira, están orando por nosotros. Qué fuerte, tremendo lo que estaban haciendo con las viudas. Estaban totalmente desprovistas. Una viuda, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando su marido fallecía, estaban desprovistas de todo, porque el marido era el que traía el jornal a casa, el que traía el dinero a casa. No solo eso, sino el que daba su nombre y el apellido a la familia, a la viuda, o sea, a la mujer y a la familia. Se lo daba todo. Cuando una mujer se quedaba viuda, estaba totalmente desprovista, estaba totalmente, no sé cómo explicarlo, pero dejada.
pero no de la mano de Dios, ¿no? Porque el Señor, por eso, el Señor tenía una inmensa protección de las viudas, y ahora vamos a verlo, ¿no? Por eso era tan grave lo que estaban haciendo los escribas y fariseos, porque fijaros, he cogido unos textos, hay muchísimos textos donde hablan sobre las viudas y los débiles, los extranjeros, los huérfanos, muchísimos textos, he cogido solo 4 o 5, pero fijaros el cuidado que el Señor tenía sobre estas mujeres, ¿no? Y en Éxodo 22, 21, 24 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Éxodo 22. En Deuteronomio 10, 17 y 19 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma derecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y en el Salmo 34, 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. En Jeremías 22, 3 dice, así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y Santiago 1,27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fijaros el cuidado, solo unos cuantos textos, que hay muchísimos textos donde el Señor habla de la protección a las viudas, ¿no? A los débiles, a los huérfanos, ¿no? Y lo que estaban haciendo, ahora entendemos el contexto del enfado de nuestro Señor, ¿no? De cómo estaban tratando a su pueblo en general y sobre todo también a las viudas. Devoráis las casas de las viudas. Desgraciadamente esta práctica en nuestros tiempos se sigue dando. Podemos ver bajo la promesa de una sanidad, ¿no? Del cuerpo, que Dios le va a sanar, ¿no? O una situación extrema en la familia, ¿no? Donde estos milagreros, o como el famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? Que promete y les dice a las personas, a estas personas indefensas que tienen pocos estudios o conocimiento de la palabra, ¿no? Por eso les engañan, ¿no? Que lleguen su dinero al altar, ¿no? Que den su dinero al altar, que lo lleven, porque Dios le va a multiplicar ese dinero. Y Dios, si tú llevas dinero, te va a sanar. Y si todo lo que tú des, llegan a decir incluso que se lo multiplicará. Todo el dinero que tú des, Dios te lo va a multiplicar. Y así engañan a estas personas. Es tremendo. Devoran las casas de las viudas. Por eso entendemos las palabras tan duras de nuestro Señor. No se pueden entender de otra manera, ¿no? La verdad que tenemos que ser muchas veces valientes, ¿no? Ante estas situaciones, ¿no? Tenemos que ser valientes cuando se nos dan situaciones así, donde podemos estar viendo una injusticia, ¿no? A unos hermanos o etcétera, ¿no? O a algún amigo. Tenemos que ser valientes. El Señor Jesús fue valiente, ¿no? Y tenemos que serlos. No podemos pasar las injusticias. El Señor les estaba hablando a los fariseos, a los que olvidaban lo más importante, la misericordia, la justicia y la fidelidad a Dios, ¿no? Y la fe, en el sentido. Y no podemos pasar de largo cuando vemos esas injusticias. Tenemos que denunciarlas de la mejor manera, ¿no? Que el Señor nos guarde, ¿no? También al hacer eso, ¿no? Pero no podemos callar, ¿no? Recuerdo en una ocasión, en una antigua iglesia nuestra, de Ruth y mía y de mis hijos, ¿no? Donde empezamos a ver, pues, que se empezaba a predicar un evangelio, pues, un evangelio demasiado liberal, ¿no? En el sentido de que se predicaba cosas como que el Antiguo Testamento, pues, como que no tenía vigencia, como que no, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy, muy malo y que ellos pues seguían al Dios del Nuevo Testamento, a Jesús, ¿no? Sin ser conscientes que Jesús, el Padre y Él son uno.
y lo que dice el Antiguo Testamento es dicho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pues empezaban a decir que el Antiguo Testamento, pues como que no, que el Dios del Nuevo Testamento, que ellos seguían a Jesús, ¿no? Esas cosas estaban diciendo, ¿no? Y eso es muy antiguo ya, ¿no? Marción en el siglo II rechazó al Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo que no, que ese era un Dios, un ogro, y que no creían en ese Jesús. Y cogió incluso parte de algunas escrituras, de las escrituras de Pablo y algunos evangelios como el de Lucas y poco más, ¿no? Y la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la tiraba, ¿no? Y yo una de las cosas que en esas, digamos, lo iba a llamar disputas, no fueron disputas, fueron aclaraciones y reuniones a veces con estas personas. Yo le traje estos textos de Mateo 23 y se los leí en varias ocasiones. Le leí Mateo, lo que acabo de leer ahora, el enfado del Señor Jesús, los 6 de Mateo 23, que son llamados así, los 6 de Mateo 23, se los leí. Digo, ¿qué me tenéis que decir? Digo, este es nuestro Señor Jesús, porque ellos decían que no, que solo creían en el amor, que el amor ya todo lo cubría, el amor, digo, no, el amor y la palabra de Dios y la fidelidad a Dios y a su palabra, o sea, no solo el amor y tal, como que... Y les tuve que enseñar este texto, y al enseñarles este texto, pues claro, pues no recuerdo ni sé lo que me dijeron, pero claro, esto les confrontó. Digo, este es nuestro Señor Jesús. Este es el que está denunciando esta cosa y está usando estas palabras tan fuertes. O sea, Dios es un Dios misericordioso, está claro, pero es un Dios que hace justicia. Y Dios no deja pasar por alto ni una injusticia. Y si no lo hace aquí en esta tierra, todos vamos a tener que dar cuentas en el cielo, en ese sentido. Todos vamos a tener que dar cuentas. Y está claro que el Señor Jesús a estos líderes religiosos se lo dijo porque estaban haciendo algo tan fuerte, que no dejar pasar a su pueblo a la salvación. Y les estaban llevando al infierno. Pero todos vamos a tener que dar cuentas, hermanos. Tenemos que ser muy, muy cautos y muy honestos, ¿no? con nosotros mismos, ¿no? Con la palabra del Señor, ¿no? Que Dios nos libre, por un lado, de las falsas enseñanzas, por un lado, que Dios nos haga ser valientes para cuando tengamos que enfrentar según qué situaciones, porque el conformarnos puede estar haciendo mucho daño a otros hermanos. Y no solo a otros hermanos, sino a nosotros mismos, porque esa conformidad a veces se convierte en una rutina, puede ser en la iglesia, y ya como que todo vale, todas las opiniones valen, y no valen todas las opiniones. Nuestra confianza está en la palabra de Dios, ¿no? En todo el consejo de Dios. Y no podemos apartar parte del consejo de Dios y decir que uno no nos vale y el otro lo que nos vale, no, todo el consejo de Dios. Tenemos que ser muy honestos, muy sensibles a las personas. Cuando el Señor nos ponga en situaciones o en que tengamos que hablar, que tengamos que levantar la voz y decir, no, hermanos, esto no es así, no es así. El Señor nos dice en su palabra esto y esto, tenemos que ser valientes. Y eso nos puede llevar ¿a qué nos puede llevar? Pues a sufrir, ¿no? Incluso sufrir persecución, a tener incluso que irnos nosotros de un sitio por no estar de acuerdo con esos hermanos, pero sí tenemos que ser altavoces, sí tenemos que ser luceros, no solo en la calle para predicar el Evangelio, sino dentro de la iglesia. No podemos permitir que se adultere el Evangelio, no podemos permitirlo. Y aquí en este texto de hoy hemos visto como el Señor Jesús fue muy valiente, porque sabía que todos, ya se le habían echado todos encima, pero a partir de esto fueron ya a saco a por él, en ese sentido, como podemos ver a continuación, ¿no? Fueron ya a saco por él, hasta que no le crucificaron, no le dejaron en paz. Eso es lo que querían con él, ¿no? Pero fue así de valiente. Y fue valiente no solo por ellos, sino por su pueblo. Y vemos a continuación en un texto donde el Señor Jesús muestra ese amor, ¿no? Donde se acerca a Jerusalén y viendo a Jerusalén al fondo, empezó a decir, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os he querido reunir como la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis, en el sentido, le dolía,
al Señor Jesús y esas palabras las decía llorando. Estaba llorando diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os he querido juntar? ¿Cuántas veces os he dicho entrar por la puerta? ¿Cuántas veces? Y no habéis querido, no habéis querido. El Señor Jesús eso lo estaba diciendo llorando. Unos textos un poquito más para adelante lo veremos, llorando. O sea, sí, les reprendía, pero por otro lado les dolía que no se convirtieran, ¿no? Que no aceptaran el reino del Señor Jesús. Y hasta aquí su palabra. Me gustaría orar y que el Señor nos bendiga por medio de ella. Señor Jesús, muchas gracias en esta mañana por tu presencia y por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todo tu consejo. Gracias porque es luz para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tu palabra con la ayuda, Señor, de tu Santo Espíritu. Señor, tú nos has dado ejemplo y has dado tu vida, Señor, por nosotros. Tú nos has dicho que te sigamos, Señor, que cojamos cada día nuestra cruz y te sigamos. Señor, no nos dejes ser tibios, no nos dejes ser tibios. Ayúdanos, Señor, en cada momento, en cada situación, a ponernos, Señor, de tu lado, a no adulterar tu palabra. Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos que el ejemplo de tu Hijo, Señor, que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo, Señor, cada día. Esas son tus promesas. Eso lo pone en tu palabra, Señor, y nos acogemos a tu palabra. Señor, lo que tú empezaste, lo perfeccionarás. Señor, te damos muchas gracias por ello, porque tú empezaste esa obra a nosotros, nos llamaste. Señor, aquí estamos delante tuyo, ponemos nuestro corazón delante de ti. Señor, sigue haciendo tu obra a nosotros. Atráenos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Que tú seas, Señor, lo primero en nuestras vidas. Queremos amarte por encima de todas las cosas. Perdónanos, Señor, y límpianos cuando no es así. Porque reconocemos que a veces, Señor, tú no eres lo primero, Señor. Límpianos, límpianos, Señor. Queremos seguirte, Señor, cada día de nuestra vida y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.